Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede, por la bendición de podernos acercar a cada hogar con la palabra. Poder tener esos tiempos ha sido muy especial y de mucha bendición e edificación para nuestra casa, y espero que también lo sean para cada uno de ustedes allí donde nos estás viendo. Quiero llamar su atención al libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 al 9. Isaías, capítulo 55, versículos 8 al 9. Pero antes de entrarnos en la cita, quiero expresar un poco de lo que veo en la palabra eh, acerca de Dios y su propósito que tiene para con el hombre. Dios quiere tener un vínculo. Dios quiere tener una relación de amor con el hombre. Eso es un propósito que Dios lo tiene muy claro desde que creó a Adán y Eva. Ese vínculo, pues sabemos que en Génesis 3 fue dañado, nos convertimos en enemigo de Dios, pero Dios trazó un plan para podernos acercar y para volver a tener y a gozar de una comunión con Dios. Y esa comunión vuelve a ser restaurada cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, quien pagó por nosotros. Entonces, cuando ejercemos fe en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios y empezamos a gozar de la vida eterna, empezamos a gozar de comunión con Dios. Empezamos a gozar de una serie de bendiciones, pero es la más grande es que podemos tener una comunión con Dios, que podemos tener una relación verdadera, especial con Dios. Dios se da a conocer. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. En Romanos capítulo 1 nos dice que también la creación da testimonio de la deidad y el poder de Dios. Pero en la palabra tenemos el testimonio más confiable del carácter, de los atributos, de las cualidades de quién es Dios. Entonces, Dios se da a conocer y se da a conocer a través de la palabra. Muchos creyentes hoy en día hablamos de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere en estos momentos? Y pretenden conocer y pretendemos conocer la voluntad de Dios cuando no nos acercamos a la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es la única manera de poder conocer la voluntad de Dios. Es la única manera y la más confiable de poder conocer la voluntad de Dios. Entonces, allí podemos conocer quién es Dios, qué hace Dios, cómo es Él, cuáles son sus características, cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos. La palabra es esencial en nuestras vidas. Pero ¿qué lugar ocupa ella? ¿Qué lugar ocupa ella en tu hogar? ¿Qué lugar ocupa la palabra en tu vida? Muchos memes circulan hoy en día entre el cuerpo de Cristo, hablando de la importancia de la palabra. De si no has sacado tiempo hoy día, que estás en cuarentena, que tienes casi todo el día disponible, si no has sacado tiempo para la palabra de Dios, es porque verdaderamente no lo consideras importante, decía un meme que circulaba en estos días. Pero realmente es algo de que debemos estar pensando en este tiempo. ¿Qué lugar ocupa la palabra en nuestras vidas? Vamos a ver el propósito de Dios, la importancia de la palabra, pero también lo que demanda la palabra para cada uno de nosotros. Si podemos pensar y si de pronto por algunas circunstancias en este momento nos dijeran, puedes tener un objeto nomás y vivir una cuarentena, vivir un tiempo totalmente aislado, ¿qué escogeríamos? Tal vez podríamos llevar nuestro celular con datos, podríamos llevar nuestro televisor. ¿Qué objeto escogerías tú? ¿Llevarías la palabra? ¿Llevarías tu Biblia? Si es así, entonces realmente la palabra ocupa un buen lugar en tu vida, porque es que la palabra es nuestro todo, es nuestro sustento, es nuestro abrigo. Allí conocemos a Dios, allí experimentamos a Dios. Y mejor hoy en día, mejor pensar hoy en día, ¿qué es lo que nos hace que esta cuarentena la pasemos de la mejor manera? ¿Será porque de pronto tú dices, no, es que yo tengo en mi cuenta bancaria, tengo un gran monto allí, un colchón, y por eso estoy totalmente tranquilo? O tú de pronto dices, no, pues tengo el wifi, tengo diversión, películas, series, todo lo que yo pueda
lo que yo pueda anhelar en ese momento lo puedo satisfacer. Si es de esa manera, que es lo que nos da la comodidad para vivir esta cuarentena, debemos reflexionar mucho sobre la importancia de la palabra en nuestras vidas. ¿Cómo miramos la palabra? Y vamos ahora sí al texto que les mencionaba, Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en ocasiones tenemos la tendencia a mirar así, ay, la voluntad de Dios, no, es que eso es algo súper lejano, es algo que yo no puedo saber, que no puedo conocer. Pero la voluntad de Dios no es de esa manera. La voluntad de Dios, por más que aún el texto nos diga que son muy altos, que no son como nuestros caminos, que están allá tan altos como en los cielos, en los siguientes versículos nos va a dar una esperanza. Entonces, debemos ver que esos caminos de Dios no son como nuestros caminos. ¿Que están altos? Sí. Entender que esos caminos y esos pensamientos no son de acuerdo a lo que yo quiero siempre. Son altos y son sublimes. Pero Dios va a dar a conocer también su palabra. Entonces, Dios va a dar un medio por el cual la podemos conocer. Y eso está en versículos 10 y 11. Si leemos esos textos sin tener en cuenta los siguientes versículos, podemos quedar desconsolados, podemos quedar desanimados, como así que la voluntad de Dios y la palabra es algo tan alto que no lo puedo alcanzar. Pero necesitamos leer también versículos 10 y 11 para aclarar un poquitico más lo que Dios quería comunicar en este momento. Dice versículo 10 y 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. De manera que sí, la palabra de Dios y los caminos de Dios son altos, son sublimes. Pero ¿sabes cuál es nuestra esperanza? Que este texto nos dice, porque como desciende de los cielos, la palabra de Dios está allá, sus caminos son altos, pero hay una comunicación y hay una interacción de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es su palabra con nosotros. Dios la da a conocer. Sí, está alta, es sublime, es grande, pero así mismo desciende a nosotros. Y Dios se da a conocer y Dios nos muestra cuál es su voluntad. Dios nos muestra qué es lo que Él quiere, cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos. Dios se da a conocer, así como la lluvia desciende, así como la nieve baja, así es su palabra. Es Dios quien toma la iniciativa en todo esto, es Dios quien se da a conocer, es Dios quien nos reconcilió consigo mismo, es Dios quien dio a su Hijo como un mediador. Es Dios quien toma la iniciativa y quien estrecha sus vínculos con nosotros. Es Dios quien se da a conocer. Pero esta palabra que produce, según este texto que acabamos de leer, dice que hace germinar, dice la mitad del versículo 10, hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. De manera que lo que vemos es que la palabra produce fruto. La palabra de Dios produce fruto. Entonces debemos verlo que siempre Dios tiene un propósito en comunicarnos su palabra. Pero también esa palabra da semilla, da pan, de manera que también nos sustenta. Es nuestra porción, dice el salmista acerca de la palabra. Y tenemos todo un salmo en medio de nuestras Biblias, Salmo 119, que nos habla de la importancia de la palabra de Dios. Y son una cantidad de cualidades como describe en la Biblia. Y los animo a que podamos estudiar también el Salmo 119 para entender un poquito más qué es lo que Dios quiere con su palabra, porque allí es donde le podemos conocer, allí es donde podemos encontrar sustento. Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces, Dios es nuestro sustento, Dios es quien nos cuida, Dios es quien produce fruto a través de su palabra. Pero este fruto es producido cuando nosotros, en vinculación y al escuchar la palabra, hacemos algo. ¿Y qué es lo que Dios demanda que hagamos? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con la palabra? Que la obedezcamos. No basta simplemente con oírla, no basta simplemente con escucharla y no basta simplemente con que escuches este devocional. No basta simplemente con que escuche la palabra los domingos, sino demanda Dios de nosotros que le obedezcamos. Entonces, no basta simplemente con oír, con escuchar, sino Dios quiere que le obedezcamos lo que Él dice en su palabra. Cuando nosotros obedecemos es que podemos experimentar y conocer verdaderamente a Dios. Cuando nosotros obedecemos es que podemos experimentar y conocer verdaderamente a Dios. Ese es el momento y estamos en un tiempo de mucho pánico, de mucha angustia, de mucha desazón, de mucho pensamiento acerca de qué va a pasar con nosotros. Se habla mucho del qué va a pasar después de toda esta cuarentena, cómo va a sufrir la economía y todos los problemas que van a generarse mundialmente. Pero en medio de todo esto debemos descansar en que Dios está al control. Dios está al control de toda esta situación. Nada de esto se le ha escapado a Dios. Y debemos pasar de un momento de saber todo lo que nosotros conocemos de Dios y conocemos sus atributos y sus características, pero llega un momento en que necesitamos practicar lo que Dios nos dice en su palabra. Es un momento de pasar de la teoría a la práctica. Es un momento en simplemente no conocer a Dios intelectualmente y aquí en nuestra mente, sino que sus atributos y sus cualidades también se vean en nuestra vida diaria. Es un momento de conocerle también por experiencia. Cada uno de los hombres de Dios que vemos en la palabra, Dios se le presentó con diferentes nombres, con diferentes cualidades, pero esos nombres y esas cualidades fueron vividas por esa persona. Por ejemplo, Abraham, Dios se le presentó como el Dios Todopoderoso, allí en Génesis. Y ese Dios Todopoderoso se le dio a conocer a Abraham. Y Abraham lo pudo experimentar. ¿Sabes cuándo lo pudo experimentar? Cuando él está a punto de sacrificar a su hijo. Y en Hebreos nos dice que qué era lo que había en el corazón de Abraham. En el corazón de Abraham estaba una fe y una confianza en Dios, en que Dios era todopoderoso para aún levantar de los muertos a Isaac, su hijo. Dios se dio a conocer como el Todopoderoso, pero también como un Dios fiel, que cumple sus promesas. Y Abraham sabía esas características de Dios. Y cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, él sabía, Dios es todopoderoso para aún levantar de los muertos. Pero también Dios es fiel en cumplir su promesa porque Dios me había dicho que todas las bendiciones vendrían en Isaac, mi hijo. Así que si él lo mata, Dios es poderoso para levantarlo. Abraham conoció a Dios por experiencia cuando le obedeció, cuando estuvo en contacto con él, pero cuando le creyó y confió en lo que él le decía. David, ¿qué dice David? Tenemos muchas cantidades de salmos escritos por David, pero en partes de ellos, en el Salmo 23, que es uno de los más conocidos, David dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y son una cantidad de pasajes que tenemos en que David pudo experimentar el cuidado de Dios, en que David pudo experimentar al Dios que lo pastorea, al Dios que es el buen pastor, en que aún en los peligros de muerte, cuando Saúl lo estaba persiguiendo y él entraba a las cuevas, Dios lo cuidaba, Dios lo protegía. David pudo experimentar a Dios porque le obedeció. Miremos otro ejemplo, Moisés. Moisés en Éxodo 3 se le presenta a Dios como el yo soy, el que soy. Como yo soy el Dios de vuestros antepasados. Y ese yo soy es quien subsiste, quien existe por su propia cuenta. El que es por siempre. Un Dios eterno. Un Dios que vive en un continuo presente. Ese es el yo soy. Y el yo soy fue quien comisionó a Moisés y le dijo, ve delante de Faraón, saca a mi pueblo de la esclavitud en que está en Egipto. Moisés pudo experimentarlo porque le obedeció. No quería ir,
y dijo, no, mejor que vaya por otra persona, que, ay, bueno, voy a ir con mi hermano Aarón, y finalmente obedeció. Moisés pudo experimentar al yo soy. Dios le había prometido, yo voy a estar contigo, y este yo soy le prometía, yo voy a estar contigo todos los días. Y efectivamente Moisés le pudo conocer como el yo soy. De manera que la palabra de Dios es alta, sus pensamientos son altísimos, pero así como baja la nieve, como baja la lluvia, Dios se da a conocer. Y puede producir un fruto, puede producir un sustento, pero demanda de nosotros el que podamos obedecer su palabra. Ahí es cuando empezamos a conocerle. Dios también ha prometido que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hay mucha incertidumbre en estos momentos por qué vamos a comer, cómo nos vamos a sustentar, la gente no está trabajando y qué va a pasar. Pero mis hermanos, necesitamos descansar y confiar en Dios, en un Dios que siempre ha sido fiel en cumplir su palabra, en un Dios que ha prometido que no va a haber justo ni desamparado ni su descendencia que mendigue pan, en un Dios que también ha prometido que cuida de las aves. Y si cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de sus hijos? Dice la Biblia. Necesitamos llegar a la palabra, descansar en Dios, porque le hemos conocido, pero ahora podemos obedecerle y le podemos conocer, no simplemente aquí, y saber cuáles son sus atributos, sino un conocerle por nuestra experiencia, en que Dios verdaderamente sustenta, en que Dios verdaderamente cuida. Pero eso es cuando empezamos a darle importancia a la palabra en nuestra casa, cuando empezamos a darle importancia a la palabra en nuestro hogar, cuando empezamos a darle importancia a la palabra en nuestra vida, cuando sacamos el tiempo, cuando le damos prioridad a la palabra, cuando la empezamos a oír. La Biblia dice en Juan 10 que mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Entonces sí, conocemos al buen pastor, conocemos a Dios, pero es un momento de oír su palabra, pero también de seguirlo. No, con eso no les estoy diciendo que no vamos a padecer necesidad, que tal vez en tu casa no significa que no vayamos a tener hambre. No sé si el Señor lo permite, bueno, descansamos en el Señor, pero leía en esta semana la historia de Elías y veía cómo Dios lo sustentó. Aún usó pájaros, que son pájaros como un chulos, porque son cuervos que comen mortecino, y Dios usaba esos pájaros para llevarle pan a Elías. Y ese pan, por más pequeño que fuera, no sé qué tan grande era la porción, pero era suficiente para sustentarlo, para todos los viajes que tenía que hacer. Dios lo sustentó y lo cuidó. Elías no murió. Dios lo sustentó. Entonces debemos descansar en Dios, que si tal vez tenemos poquita comida, no sé qué vaya a pasar con nosotros como iglesia en el mundo. Pero si tenemos poquita comida, Dios va a usar esa comida para sustentarnos, para cuidarnos. De manera que nuestra confianza debe basarse en un Dios que nos muestra su palabra, en un Dios fiel, en un Dios protector, en un Dios que cuida. Pero también debemos reflexionar sobre nuestros caminos, sobre qué es lo que le estamos dando la importancia en este tiempo, en nuestras vidas. ¿A qué dedicamos más el tiempo? A estar en la palabra, a conocer quién es Dios, a conocer sus planes, sus propósitos, sus caminos, a conocer cuál es su voluntad. Muchas cosas se han pausado. El trabajo está parado, el transporte está detenido, el fútbol, los deportes están detenidos. Pero ¿sabes qué no se ha detenido? La Gran Comisión. La Gran Comisión sigue vigente. Y mi ánimo en esta mañana, primeramente, es que le demos la importancia a la palabra. Lo segundo es que podamos conocer y creerle a Dios. Y creerle a Dios nos lleva a la obediencia. Y obedecerles también en estos tiempos. Estar dejando a un lado todo afán, toda angustia, porque la palabra nos demanda y nos manda a nosotros a que no debemos estar afanados por nada. Pero cuando estemos afanados, que acudamos a Él en oración. Porque si acudimos a Él en la oración, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Esa es la promesa de Dios. Y Dios es bueno y Dios es fiel. Pero también que cumplamos la gran comisión en estos momentos. He tenido buenas oportunidades por WhatsApp, por llamadas de compartir el Evangelio y espero que tú también las tengas. Obedezcamos a Dios.
Sustentémonos en su palabra. No tenemos nada más que nuestra porción, que es Jehová, quien nos sustentará, quien nos cuidará cada día. Confiemos y descansemos en su provisión y en su cuidado. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo a la distancia.